Y bueno, la historia de Daniel muy conocida, ¿no? Los deportados de Judá, ¿llevados por quién? Nabucodonosor. ¿Quién era la potencia? ¿Quién gobernaba el mundo? Babilonia, ¿no? Fueron llevados ahí, cautivos, ahí habían personas sin duda de muchas naciones, pero también entre estos estaban algunos de Judá, y dentro de estos de Judá estaban aquellos 4 jóvenes muy especiales, ¿no? Daniel, como uno que era un líder positivo dentro de este grupo de jóvenes, habían otros 3 muchachos, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, ellos prefirieron ser tratados como personas muy normales, prefirieron no participar de la comida del rey, que no le daba la paz en el corazón a Daniel. Dijo, no quiso ¿qué? Contaminarse, ¿no? Y muy interesante esa posición. Pidió no contaminarse y eso lo propuso en su corazón. Muy importante desde dónde salen nuestras decisiones. ¿Es una idea o es algo que se propone en el corazón? ¿Recuerda que veíamos eso? Muy bien. Luego encontramos que hubo un sueño y a pesar de que ellos fueron hallados 10 veces mejor que los magos y astrólogos, los adivinos, aquellos hombres que el rey tenía ahí, pero interesante, no consultaron a ellos. Si usted sabe que si usted es el rey, puede llamar al que quiera, y ellos son 10 veces mejores que los demás, interesante, ellos no fueron llamados inicialmente. Y eso nos habla de que muchos de nuestros amigos, nuestros familiares, saben cuál es la solución a sus problemas, saben a dónde deben de llegar y normalmente están buscando por otro lado, ¿cierto? Pero ellos saben a dónde llegar. Por eso es que el infierno va a estar lleno de personas convencidas del Evangelio, pero no convertidas al Evangelio. Tienen la información clara, pero no han puesto la mirada en el Señor Jesucristo. Y ahí es cuando, bueno, finalmente llaman a Daniel. Interesante, en el versículo 17 del capítulo 2, dice que, bueno, ya Daniel se presentó ante el rey y dijo que él podía ayudar. Y dice que fue Daniel a su casa y hizo saber lo que habían Anías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo. Y ahí podemos ver la necesidad de la oración, la comunión, porque juntos estaban en pro de algo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y se presenta y Daniel no dice, bueno, yo soy aquel, recuerden, yo me gradué con honores, yo fui aquel estudiante que fui hallado 10 veces mejor, aquí están mis credenciales, aquí están mis diplomas, ¿cierto que no? ¿Qué hizo Daniel? Mire, versículo 27. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Versículo 28, pero hay un Dios en los cielos, hermanos, eso yo lo tengo resaltado acá y es algo que me pone la piel de gallina cada que lo leo. Pero hay un Dios en los cielos. Puede haber la situación más difícil, lo más absurdo a la vista del ser humano, pero hay un Dios, hermanos, en los cielos. Y eso fue la manera como Daniel se presentó ante este rey Nabucodonosor. Entonces, vamos a orar y ustedes tienen el contexto hasta ahí. Un breve resumen porque hace días que no veíamos, entonces era bueno como esa pequeña recorderis de lo que habíamos visto. Vamos a orar. Padre amado, damos gracias por tu palabra. Es viva y eficaz, es cortante, Señor, como espada de 2 filos. Y realmente es útil también para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dirige cada versículo para que sea de bendición a nuestras vidas. Dirige la iglesia, a tu siervo aquí al frente, y que todo sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén, Señor. Bien. Bueno, entonces,
Eh, Daniel se presenta ahí, dijimos, no con sus credenciales, no con sus diplomas de buen alumno. Realmente él se presenta como un siervo de Dios. Y recuerden que los magos y astrólogos habían dicho, mire, eso que el rey pide nadie lo puede interpretar, o sea, nadie ha pedido una cosa así. Solamente los dioses del cielo, dijeron ellos. Recuerden que ellos eran politeístas, creían en muchos dioses, pero de alguna manera estaban diciendo la verdad. Cualquiera no podía revelar ese sueño. Y no solamente revelarlo, sino interpretarlo. ¿Estamos de acuerdo? Y Daniel de alguna manera da la misma idea, aunque ellos, sí, hay un Dios. Como usted le pregunta al 99% de la humanidad y creen que hay un Dios. Pero eso no es todo. Daniel no dice los dioses del cielo, o sea, no es que él sepa que hay un ser sobrenatural, sino que él tiene la convicción de decir, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela ¿qué? Algo normal, ¿no? Los misterios, lo que normalmente está escondido, lo que es difícil de entender, y ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y le dice Daniel, he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en cama. Bueno, el versículo 29, estando tú, oh rey, en tu cama, ¿quién sabía eso? ¿Daniel podía saber eso? No, realmente Dios estaba revelándole. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Qué maravilloso. Le estaba ahí pensativo con lo que había soñado. También quería saber qué pasaría y el Señor le reveló algo. Versículo 30. ¿Y a quién? A mí. Me ha sido revelado este misterio. Y nuevamente, hermanos, mire, cuando a usted le pregunta a alguien por qué le va tan bien, y usted dice, no, es que me ha tocado trabajar muy duro, mire, yo he sido una persona que me he esforzado bastante en mis estudios, o bueno, no, realmente sí, ha estado difícil, pero bueno, la inteligencia, ¿cierto? La sabiduría, o no, el esfuerzo, soy una persona que se esfuerza demasiado. Hermano, ¿sabe qué he aprendido en los últimos años? Que cada que alguien resalta algo de mi vida, de mi familia, de mi trabajo, es una oportunidad para glorificar al Señor, en el que hemos creído, y poderle decir a ese cliente, a ese amigo, a ese familiar, mire, el Señor ha logrado cosas maravillosas en mi vida, porque Él es poderoso, porque Él es bueno. Es una oportunidad. ¿Cada cuánto? Cada día, de glorificar al Señor ante las personas de allá que no han creído en Él. Y Daniel dice, a mí se me ha revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, pero sabíamos que sí, ¿cierto? ¿Cuántas veces había más sabiduría en Él que en nosotros? 10 veces. Pero Él está diciendo, mire, no porque en mí haya más sabiduría que en los vivientes, sino porque se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Realmente Él está dándole gloria a Dios. Y cuando dice a mí se ha sido revelado, de alguna manera es un privilegio. Nosotros tenemos el privilegio, por ejemplo, de portar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Es un privilegio, es un misterio, y que por la gracia de Dios también lo podemos compartir con otros. La palabra revelar rápidamente en el diccionario secular dice descubrir o hacer saber cosas que son secretas o ignoradas. Escuchen, especialmente comunicar Dios a los hombres cosas que estos no pueden saber por sí mismos. Eso lo encontré en Google. Me pareció interesante. Un diccionario secular del mundo. Y esta definición me pareció muy especial. Muy bien.
Y en el diccionario cristiano la palabra manifestar es como desnudar, como poner ahí a simple vista algo que está oculto. La palabra misterio en Daniel 2:18, por ejemplo, dice, ya lo leímos, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio. Ellos estaban orando porque era un misterio. ¿Qué es misterio según el diccionario secular? Hecho o cosa cuya naturaleza, causa, origen o razón de ser no tiene explicación o no se puede entender. Asunto secreto o reservado. Eso es un misterio. Entonces, bueno, ya vimos que Daniel no se había dado el crédito. ¿Cierto? Dijimos que una forma de glorificar a Dios. En el versículo 17 del capítulo 1 vimos que el Señor había hecho cosas grandes ya con ellos y ellos estaban recordando eso. Bueno, entonces el propósito de Dios era ¿qué? Dar a conocer algo. Pero me llamó también la atención que dice, el versículo 30 dice, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Me llamó la atención eso. O sea, uno mismo a veces ni sabe lo que hay en su propio corazón. Y eso es lo que el mundo afuera necesita. Ellos tienen un corazón lleno de iniquidad, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y de alguna manera esos pensamientos que ellos tienen en el corazón necesitan que le digamos al mundo que ellos van al infierno, porque no han creído en la obra del Señor Jesucristo. Hay unos pensamientos en un corazón, pero es necesario que entiendan lo que ellos tienen en ese corazón y el fin de ellos. Entonces el propósito de Dios es saber, darle a entender a Nabucodonosor que había en su corazón. ¿Qué hay en el tuyo, hermano, hermana? En el corazón de Nabucodonosor había algo y había que revelárselo. ¿Qué hay en tu corazón? Es una buena pregunta. No vamos a mirar la primera imagen, Joseph, por favor, porque ahí vamos a empezar a leer y a mirar lo que Nabucodonosor soñó. Ahí estaba. Vamos a leer entonces. Versículo 31. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Deje la imagen nomás que ellos tienen Biblia, y si no tienen, bueno. La cabeza de esta imagen era ¿de qué? No tienen Biblia, póngales ahí la... Ah, sí tienen, no, sí tienen. Dice que era de oro. ¿Cómo era ese oro? No cualquier oro, oro fino. Su pecho y sus brazos de plata. Su vientre y sus muslos ¿de qué? De bronce. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Bueno, ahí pues, la primera misión, ¿cuál era? Recuerden que Nabucodonosor soñó algo. Y los magos vinieron, bueno, díganos qué soñó y nosotros le vamos a interpretar el sueño. Pero él dijo, no, mira que yo soñé algo, pero se me fue, se me olvidó. Entonces era doblemente imposible. Entonces, mire, Daniel ya hizo la primera labor. ¿Qué le dijo? Lo que había soñado. Y ahí yo me imagino a Nabucodonosor, sí, señor. Realmente eso fue lo que yo soñé. ¿De acuerdo? ¿Qué seguía entonces? Interpretar ese sueño.
Y el versículo 36 me llama la atención porque, mire, Daniel nunca excluyó a sus compañeros de lo que estaba pasando, de lo que él estaba haciendo. Versículo 36 dice, este es el sueño. También la interpretación de él, ¿qué dijo? Diremos en presencia del rey. ¿Qué quiere decir diremos? Varios, ¿cierto? Bueno, Daniel en lugar habla como que, ¿cierto? A veces cuando estamos en la necesidad, hermano, ore conmigo, ¿cierto? Pero cuando vienen los triunfos, cuando el Señor responde, no llegamos para decir, hermano, demos gracias a Dios porque el Señor ha dado una respuesta maravillosa a una petición. Entonces él nunca excluyó a quienes oraron con él. Recuerden que ya lo vimos, capítulo 1, 17 y 18. Venga, oremos porque van a matar todos los sabios. Les hizo saber lo que había para que oraran juntos. Oración y comunión. ¿De acuerdo? Veo como un trabajo en equipo. Y me acuerdo de los dones espirituales. ¿Nos dice algo de los dones espirituales? Donde todos son útiles, donde todos son para la necesaria edificación ¿de qué? De la iglesia, del cuerpo de Cristo. Hermanos, una armonía, sin envidia, sin celos, sino pensando en un bien común. Y aquí Daniel fue el que se le reveló el sueño, pero todos eran útiles, todos oraron. Muy interesante. Bien, versículo 37 es un versículo clave nuevamente porque dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Yo me imagino a Nabucodonosor cuando Daniel empieza a decirle eso, tú, oh rey, eres rey de reyes, ¿cierto? Con minúscula, por si acaso. Y Nabucodonosor se iba inflando más, ¿cierto? Recuerden, un rey que se consideraba un dios arrogante, orgulloso, rico, poderoso, que tenía el control del mundo de una forma militar, económica, poder. Poder que es lo que tanto anhelan o anhelamos a veces en este mundo, porque ni siquiera es el dinero. Cuando hay dinero, el dinero pasa por allá a un segundo plano y se quiere es poder. Y si no, pregunten a los gobernantes del mundo, a los que hacen campañas políticas, si necesitan dinero. No, poder. Muy bien. Entonces, interesante versículo 37. ¿Por qué era tan poderoso Nabucodonosor? ¿Por qué? ¿Por qué? Clarito, ¿cierto? Clarito. ¿Por qué va a llegar el presidente de Colombia el 7 de agosto? Me imagino que es la posesión. ¿Por qué? Porque los cristianos salieron masivamente a votar, ¿cierto? ¿Cierto que sí? ¿No? Entonces, ¿por qué? Interesante. Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Ahí está la cabeza de oro, ¿no? Y Daniel está diciendo, mire, esa cabeza que usted vio en esa imagen, eres tú, oh rey. Oh. Y el hombre, la cabeza, con el metal más preciado que puede existir en la tierra. ¿Qué más importante que el oro? ¿Qué metal más importante? ¿Sabe qué dice la Biblia? En días de Salomón, la plata, que la plata es importante, ¿sí o no? Era tenida como nada. ¿Cómo sería la cantidad de oro que manejaba Salomón? La plata vino a ser... No, quite eso de ahí. Metamos oro ahí. ¿Qué más preciado que el oro? Y esa cabeza representaba eso. Lo más majestuoso, humanamente
hablando. Entonces, el Dios del cielo te ha dado. Y en este mismo libro encontramos de Dios, dice que quita reyes y pone reyes. En mi Biblia dice eso. Porque el Dios del cielo te ha dado reino. O sea, él era rey porque Dios lo puso ahí. Eso está diciendo la Biblia, la mía. Poder, fuerza y majestad. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Nabucodonosor iba a tener todo eso? ¿Ah? Hasta que Dios quiera, muy bien. Isaías 14:4, si quieren no lo busquen. Dice, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. O sea, eso estaba profetizado. Dios sabía qué iba a pasar. Dios sabía quiénes iban a pasar la segunda vuelta, aunque ustedes no lo crean. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa? ¿De qué? De oro. Jeremías 51:7 dice, Jeremías 51:7, copa de oro fue ¿quién? ¿Quién? Babilonia. ¿En la mano de quién? De Nabucodonosor. ¿De quién? Ah, de Jehová. Bueno. Muy bien. Volvamos entonces a Daniel 2. Y el versículo 38 nos muestra algo muy importante. Bueno, ya le dijo que él era esa cabeza de oro, ¿cierto? Y que Dios del cielo le había dado eso. Daniel está hablando con Nabucodonosor. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él. ¿Quién es él? ¿Quién? Hay algunos que no la tienen clara. ¿Quién es? Dios. Él los ha entregado en tu mano y te ha dado, tengo subrayado eso, te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza, ¿de qué? De oro. ¿Sabe qué, hermanos? Veía yo el versículo 38 y me vino a la mente Génesis 1:28. Porque Dios le dijo al hombre que él iba a señorear, que él iba a ser cabeza de la creación, ¿cierto? ¿O no? Y el Señor le puso una tarea inicialmente ¿a quién? Al hombre. Pero ¿cómo se llamaba ese primer hombre? Adán. En Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y ¿qué más? Sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Interesante. Y un gobernante aquí, un gobernante muchísimos años después de que Dios le haya dado esa tarea a Adán, dice, bueno, usted gobierna el mundo, ¿cierto? Usted es esa cabeza de oro. Bueno, Dios un día le va a pedir cuentas a cada gobernante que haya pasado por cada nación, incluido el presidente que tenemos ahora, incluido el que se vaya a subir, gústele o no le guste a usted o a mí. El Señor un día le va a pedir cuentas a cada uno de esos gobernantes por lo que hizo con esa nación, con ese pueblo al que Dios le puso ahí para que gobernara de una manera como justa. ¿Saben que la naturaleza aún gime a una y está con dolores de parto, dice la palabra de Dios? Y mucho de lo que hay, pues el mismo hombre, nosotros hemos hecho gran parte del daño que hay, ¿cierto? Pero Dios va a juzgar, especialmente a los gobernantes, por lo que han hecho con la creación de Dios. Eso dice aquí en mi Biblia. Muy bien. Entonces, desde el principio, Dios quiso dar al hombre la tarea de sojuzgar la tierra. Y los gobernantes tienen sin duda una gran responsabilidad y van a dar cuenta a Dios por ellos.
Bueno, versículo 39. Si quiere pongamos la otra imagen, porfa. Bueno, aquí estamos viendo la imagen ya con una información. Imperio babilónico, entre el 605 y 539 antes de Cristo. Recuerden que las fechas van en orden descendente. 605 y 539 antes de Cristo fue el imperio babilónico. ¿La cabeza de qué? De oro. Pero le dice en el versículo 39 que iba a venir otro reino, ¿no? Porque dice, y después de ti se levantará otro reino. Dice, inferior al tuyo. Por eso no es de oro, ¿cierto? ¿Sino de qué? De plata. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Entonces, bueno, Daniel 5:28. Recuerden que en el mismo libro se dio esto, que de Babilonia fuera quitado el reino y que el imperio medo-persa vendría a gobernar. Y eso pasó ahí mismo en el libro de Daniel, capítulo 5, versículo 28. Pérez, tu reino ha sido roto. Y eso también se lo declaró Daniel a otro rey más adelante. ¿Y dado a quiénes? ¿A quiénes? Medos y a los persas. Y eso es lo que en Daniel 2:39 dice que un reino inferior al tuyo vendría. Acá está. Medos y persas. Pecho y brazos de plata, vean. Oro aquí. ¿Estamos? Plata aquí. Inmediatamente después del 539 que terminó el imperio babilónico, vino el imperio medo-persa. Hasta el 531, recuerde que nos vamos devolviendo hasta el nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Perdón? 331, perdón. 331. Y ahí está. ¿Sí? Pero en el versículo 39 mismo dice, y luego un tercer reino. Mire que el metal va bajando de precio, ¿cierto? Oro, plata, bronce. Y un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. ¿Sí? ¿Desde cuándo? Vientre y muslos de bronce. Acá, desde acá, hasta los muslos, por aquí así, de bronce. El imperio griego del 331... Mire que nos vamos acercando a la venida del Señor Jesucristo, ¿no? Al nacimiento del Mesías, del 331, o sea que al 168 años antes de nacer el Señor Jesucristo, los griegos estaban dominando el mundo. Eso en la historia secular, en cabeza de Alejandro Magno, ¿no? Que fue un guerrero, un hombre joven, rápido en conquistar la tierra. Eso está en la historia secular. Ahí está, un imperio, un tercer reino que se iba acercando, iba dominando. Este más poderoso, este un poco menos, aquí bronce, ¿cierto? Ahí vamos. Ahí vamos. Muy bien. Daniel 10:20 nos habla un poquito de ese, porque van a haber más visiones, ¿no? Como vamos a ir avanzando y vamos a ver otras visiones, algunas que hablan de lo mismo. Y en Daniel 10:20 dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de ¿qué? De Grecia vendrá. Algo consecutivo, ¿no? ¿Alguien no está entendiendo hasta aquí? ¿Todos estamos entendiendo? ¿Sí? ¿Seguro? Recuerden que Nabucodonosor se soñó con... Bueno, yo no sé si se haya soñado con esta imagen así tal cual como
como yo la descargué, pero es más o menos una idea: cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, ¿sí? Aquí está: imperio babilónico, imperio medio persa, imperio griego. Muy bien, nos vamos acercando entonces. Por aquí vamos en 168 años antes de Cristo. Muy bien. Versículo 40 de Daniel 2. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Véalo acá. Hierro. Será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Muy fuerte, ¿no? El hierro es fuerte. Hermanos, hasta aquí realmente no hay mucho lío con el asunto. Estos son eventos que pasados. 168 años antes de nacer el Señor Jesucristo, el Imperio Romano empezó a gobernar el mundo, ¿sí? Hasta después del Señor Jesucristo. Aquí nació el Señor Jesucristo. Nació, resucitó aquí en la época de los apóstoles, y pasaron 476 años después gobernando el Imperio Romano. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, piernas de hierro, vea. Por aquí hay una historia secular de una división de dos reyes. Bueno, no quiero entrar mucho en eso, pero vamos diciendo que hasta aquí tiempo pasado. Facilito de interpretar. Cosas, misterios, hermano, y cuando vamos conociendo el resultado de esos misterios es maravilloso, ¿cierto? Como muchos de los que el Señor nos ha revelado en nuestras propias vidas. Pero ahí vamos avanzando, ¿sí? Muy bien. Versículo 41. Recuerden, el 40 habla de un reino fuerte y duro, como el Imperio Romano, ¿no? Un poco cruel. Bueno, todos esos reyes eran crueles, eran paganos, y ahí va como mermando la calidad del metal. El 41 dice: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Entonces le dice: bueno, hasta aquí vamos, señor Nabucodonosor, rey. ¿Sí? Y él iba entendiendo todo. Nabucodonosor era poniendo cuidado ahí, Daniel le hablaba y él quedaba cada momento más aterrado, me imagino, ¿cierto? Y le dijo: y esto aquí que usted está viendo, que usted vio, yo no sé si Daniel llevó por allá una crayola para dibujar o simplemente se lo iba narrando. Creo que se lo iba narrando. En parte de hierro, por aquí como algunas cosas se ven de hierro y otras partes como de barro cocido, que no, esa aleación no es muy eficiente, imagínese usted. Mezclar hierro con barro, no es como muy normal. Entonces le empieza a decir qué era eso. Bueno, hermanos, realmente hasta ahí eventos pasados, facilito de interpretar. Ni siquiera hay que interpretarlo porque la misma Biblia nos muestra qué significa. Pero cuando llegamos acá, los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, pues aquí la mayoría de comentaristas hablan de pueblos de Europa, las 10 potencias más importantes de las naciones de la Unión Europea, para algunos. Los países más importantes de Europa van a tomar el poder. ¿Por qué dicen eso? Porque dice que en parte de hierro. ¿Y el hierro era quién? Roma. Entonces, Roma, Italia, Unión Europea. Entonces dicen, esos 10 dedos son 10 potencias de Europa. Hermanos, yo no me atrevo a decir que sea eso.
Bueno, también hay algunos que dicen que son algunos países de las Naciones Unidas. Yo no me atrevo a decir eso. Pero simplemente algunos dicen que son 10 países poderosos, 10 países importantes a nivel mundial, y se nos vienen a la mente muchos, ¿cierto? China, Rusia, Estados Unidos, pero que yo me pueda parar y decirles, hermanos, ¿cómo le parece que estos 10 dedos son? No me atrevo a hacerlo. Y les digo una cosa, para mí eso no es relevante. Para mí no es relevante cuáles son los países. Y ya les voy a decir por qué. Entonces, estos dedos, estos 10 dedos, puede ser algo ya presente, que se está levantando, hermanos. Puede ser algo futuro, ¿cierto? Las Naciones Unidas entran y salen algunos países miembros, la Unión Europea lo mismo, que salió Reino Unido, que no sé qué, que esto, que lo otro, que entonces algunos predicadores han dicho, no, ese es el cacho, el 10º cacho, no sé qué, y de la bestia que vio Daniel y no sé qué, y si él, bueno, entonces a cada cosa le buscan una explicación. Hermanos, yo prefiero callar, misterio, lo que está escrito, lo que tiene explicación, lo explicamos, lo que no, esperamos, porque ¿qué importa cuáles son las naciones, hermano? ¿A quién le importa cuáles son? A mí me importa quién va a reinar, y que yo reinaré con el Señor. Amén, hermanos. Pero que es China, que es Rusia, que es Estados Unidos, eso no quita ni pone. Entonces yo a eso no le doy mucha vuelta. Pero pueden ser naciones que están ya, digamos, el Señor utilizando, de alguna forma permitiendo cosas, aún en los mismos conflictos. Ahora, si todo eso es necesario para la venida del Señor, pues, amén por eso, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si dice que será qué. Será un reino ¿cómo? Dividido. Y ahí está, en 10 partes. Y habrá algo de la fuerza del hierro, pero de alguna manera también va a ser débil, como el barro. Seguimos. Y en parte fuerte y en parte frágil. Versículo 46 dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. ¿De dónde viene esa fragilidad? Versículo 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, ¿se mezclarán por medio de qué? ¿Alianzas qué? ¿Cómo son las alianzas humanas, hermanos y hermanas? ¿Cómo son? ¿Fuertes? Pues a veces es cierto. A veces se ven fuertes. Las encuestas muestran uno y va liderando, ¿cierto? Hasta antier por la mañana. ¿Y hoy cómo los ve uno? Como asustados, ¿cierto? A veces se ven fuertes y hablan duro. Y a veces débiles. ¿Y sabe qué me parece interesante, hermanos? Que esa fortaleza que ellos reflejan es una fortaleza que en cualquier momento es debilidad. No es estable. No es estable. Y esas alianzas son humanas. Y yo preguntaba, ¿cómo son las alianzas humanas? Bueno, yo puse aquí el resultado de esas alianzas humanas. Traición, ¿o no? Mire, muchos de esos candidatos que hoy no llegaron a nada, se le están pegando al otro que estaban insultando hace 2 días, ¿sí o no? ¿O no, hermanos? Sí. Alianzas humanas. Fuertes.
a veces. Pero a la hora que Dios quiera desmenuzarlas, las muestra cuán frágiles son. Hermanos, maldito el hombre que confía en el hombre. No ponemos la mirada en un hombre para que solucione las cosas. No, un creyente no, jamás. Traición. Hay traición entre los hombres, entre los políticos, ¿o no? Engaño, mentira, sed de poder, trampas, intereses personales, avaricia, conveniencia y lo que usted le quiera poner de ahí para adelante. ¿Listo? Alianzas humanas. Romanos 9:33 dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él, ¿qué dice? No será avergonzado. No será avergonzado. ¿El que qué? El que creyere en él. Y un gobierno que quiere gobernar a las espaldas de Cristo no puede ser nunca exitoso. Y ahí está, la información para cada gobierno, para cada rey, para cada presidente. Dios demanda lo mismo de cada uno de ellos. Y cada uno de ellos, créame, va a dar cuenta a Dios por eso. ¿Pero qué prefieren? ¿Alianzas qué? Humanas. Humanas. Y hermanos, versículo 44 en adelante, no veo tampoco mucho lío. Tiempo futuro. ¿Sí? Dice el versículo 44. Y en los días de estos reyes, ¿quién? ¿Quién, hermanos? El Dios del cielo. Ay, hermanos, yo no sé, yo no puedo con esto. Yo no puedo con esto. Levantará un reino que no será jamás destruido. Y veo la eternidad aquí. ¿Y quién es eterno? Ni será el reino dejado a otro pueblo, como estos, ¿no? Que pasaba venía otro que se hacía más poderoso, y venía otro que se hacía más poderoso, y estos iban cayendo uno a uno. Y aquí empezó a reinar estos. Y según lo que yo puedo entender es que estamos viviendo en esta época de las alianzas humanas. ¿Sí? Pero gloria a Dios, hermanos, por el versículo 44. Que se levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Pero él, ¿qué pasará con él? Permanecerá para siempre, eterno. El Señor Jesucristo es eterno. Daniel 7:18 dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo. Me encontré con ese versículo, hermanos, y yo me pongo yo me pongo a leer eso y pero yo me he leído el libro de Daniel, yo no sé, cualquier cantidad de veces, pero pensando en esto, en estos eventos futuros, donde el Señor me dice a través de la palabra que reinaremos, Jaime, que reinaremos ¿con quién? Con Él, ¿cierto? Que reinaremos con Él. Y me encuentro un versículo escrito cualquier cantidad de décadas. Después recibirán el reino, ¿quiénes? Los santos del Altísimo. Y poseerán el reino, ¿hasta cuándo? Hasta el siglo. Eternamente y para siempre, hermanos. Y para siempre. Qué maravilloso, hermanos, leer un versículo como estos. Y saber que estamos incluidos en el proyecto de la eternidad. Con el Rey Santo, eterno, poderoso, justo. Reinaremos con Él. Habla de los santos del Altísimo. Versículo 45 dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es como verdadero y fiel su interpretación. O sea, Daniel dijo, hasta aquí llegamos,
Esto es todo lo que le puedo decir. Ese es el sueño, esa es la interpretación. Bueno, hermanos, una piedra. Mateo 21, 42 al 44 dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? ¿Lo quieren buscar? Bueno, voy a esperarlos pues. Mateo 21, 42. Yo los espero a ustedes y ustedes me esperan a mí, ¿vale? Bueno. Mateo 21, 42 al 44. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado ¿de quién? De vosotros, de los hombres, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Versículo 44. Y el que cayere sobre esta piedra será como quebrantado, y sobre quien ella cayere, ¿le qué? Pensemos en esa idea, ¿le qué? Le desmenuzará. Y eso dice el versículo 45. ¿Cierto? Desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. ¿Es verdad que dice eso, hermanos? ¡Oh, qué maravilla la palabra de Dios! Hechos 4:11. Si me esperan un ratico les doy un premio. Bueno, yo no. Este Jesús es ¿qué? La piedra, no una piedra. La piedra reprobada por vosotros los edificadores. Los que hacían alianzas humanas. Los que se fijaban en la religión, en el poder, en el ejército. Ese Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra principal, cabeza del ángulo. Y dice que una piedra cortada no con mano, y cuando no hay manos humanas ahí, habla de algo majestuoso, de algo celestial, ¿de acuerdo? De algo celestial. Y habla también de un monte alto, ahorita vamos a mirar eso, y habla de que desmenuzó. ¿Qué desmenuzó? El hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Esa piedrita cayó ahí, que no es una piedrita, sino la piedra, tan en esos dedos de barro y de hierro mezclado. Ahí se vino todo al piso. Todos los imperios, desde la creación misma, hermanos, hasta el día en que el Señor quiera, caerán. Y aunque hayan sido vistos gloriosos, como cualquier rey, como cualquier presidente, como cualquier famoso, desmenuzados. Dice el libro de Apocalipsis, y vi los muertos grandes y pequeños. Por importantes que los hayamos venerado y los hayamos visto aquí, ante el juez justo aquel día, en el trono blanco, rindiendo cuentas ante Dios. ¿Y cómo los miramos nosotros mismos, no? Y todos los reinos caerán, como cantamos el domingo. Todo en el piso, como polvo llevado por el viento. Qué maravilloso poder abrir la Escritura. Y qué maravilloso saber, hermanos, que nosotros hacemos parte de ese reinado eterno. Daniel 2:35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y el monte alto nos habla de qué, hermanos. El salmista decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Un monte alto, un monte sublime, monte especial. De aquella piedra, hermanos, ¿quién más alto que el Señor Jesucristo? ¿Quién más sublime que Él?
¿Quién más fuerte que Él? Qué maravilloso poder ver a la Escritura, hermanos, y poder contemplar a Cristo desde antes, hermano, de la eternidad hasta la eternidad. Una roca, no hecha con manos, eterna, que nadie la podrá destruir, pero que vendrá a destruir, a juzgar. Y aquella imagen desmenuzada. Y todas las potencias históricas desde la creación, aún las invisibles, satánicas, demoníacas, humanas, por el piso. Primera de Pedro 2:8, rápidamente. Y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y dice aquí, Miqueas 4:7, y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos. ¿En el qué? En el monte de Sión, un monte alto, desde ahora, ¿y por cuánto? Y para siempre, hermanos, y para siempre. Primera de Corintios 15:24 dice, luego el fin, ¿sí? Contexto de Primera de Corintios es la resurrección, es el rapto. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido, ¿cuánto? Todo dominio, toda autoridad y potencia, entregado en las manos de aquel del que se burlaron, de aquel que escupieron, de aquel noble Cordero, que vendrá un día como león rugiente, Señor Jesucristo. Y le dice, su sueño es un sueño verdadero y su interpretación fiel. Y la reacción del versículo 46 de un idólatra, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que ofrecieran presentes e incienso, ¿no? Hermanos, versículo 47, y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y que revela los misterios, pues pudiste revelar el misterio. Pero a Dios no le gusta que lo comparen con nadie, que lo pongan al lado de otros dioses, ni siquiera para compararlo, porque el Dios que tenemos es único, es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie. ¿Tenemos claro eso, hermanos? Ese es el Dios que tenemos. Versículo 48. Pues Daniel no estaba buscando eso, pero dice que entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Bueno, el Señor quiso ponerlo ahí. Daniel no lo estaba buscando, pero el Señor permitió que él estuviera ahí. Muy diferente lo que buscamos a lo que Dios nos quiere dar. Y el versículo 49 para terminar, dice, y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Daniel 1:6 rápidamente, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá, ¿verdad? Y el versículo 8 dice que Daniel propuso en su corazón, pero los compañeros también se le unieron a él. Daniel 2:17 dice, cuando iban a matar a los sabios, ya lo leímos, Daniel se fue a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia desde Dios del cielo sobre este misterio, ¿cierto? A fin de que ellos no perecieran ahí. Y en el 2:49 dice que Daniel solicitó del rey que los pusiera a ellos también sobre estos puestos importantes. ¿Por qué quiero leer esto, hermanos? Una amistad espiritual. Y pienso mucho en los jóvenes. Habían jóvenes de todas las naciones, aún judíos, que se contaminaron con la comida del rey. Pero joven, aquí hay poquitos jóvenes, sin duda, ¿cierto? ¿Cómo es la amistad de ustedes? ¿Con una convicción para no contaminarse? Más fácil
correr, más popular el amigo de afuera. Nos reunimos a orar, los jóvenes se reúnen a orar, como estos jóvenes. No, hermano, es que la reunión es muy apagada para los jóvenes. Se reunían a orar. Pero aún una amistad duradera, ¿no? El Señor los usó. Capítulo 3, hermanos. Yo no sé cuál es más maravilloso, pero el Señor los usó. Una amistad duradera en los años, espiritual, en convicción, en oración, aún en los triunfos. Señor, hermanos, nos ayude a pensar en esto, a creerle al Señor, a esperar en Él, a glorificarle por lo que Él nos está prometiendo hoy a través de su palabra. El Señor bendiga su palabra.